La clase de ayer, básicamente lo que debemos de hacer es aplicar la propiedad de la igualdad. No hay más que hacer más que la propiedad de la igualdad. Y entonces la propiedad de la igualdad va a ser la misma operación en el miembro izquierdo y en el miembro derecho, de tal manera que vaya procurando que quede sola la incógnita. Sabemos que aquí la incógnita es la y, entonces lo único que debo de hacer es que quede sola la incógnita. Para que quede sola la incógnita, pues ya se dieron cuenta que hay operaciones. Está la operación multiplicación, resta, división, etcétera, etcétera. Y hay que saber cuál es la primera que voy a hacer para que ya me quede solo la incógnita. En la propiedad de la igualdad es algo así como la operación inversa. Si se dan cuenta que hay un 5, entonces pensando en operación inversa, este 5 debería de multiplicar al otro miembro. Solamente que no puedo pensar en operación inversa porque ahorita vamos a hacer desigualdades donde no puedo utilizar la operación inversa. Ahorita les explico y van a ver por qué. Entonces, lo primero que hago es precisamente la propiedad de la igualdad, pero la propiedad de la igualdad es pensando en la operación inversa. Por eso, la propiedad de la igualdad es primero multiplicar por 5. Entonces, multiplico el miembro izquierdo y también multiplico el miembro derecho por 5. De tal manera que este 5 con este 5 se hace la unidad y por lo tanto ya no me queda el 5 dividiendo. Y aquí hago la multiplicación y obviamente me queda 10. Entonces, haciendo esa primera propiedad de la igualdad, me va a quedar entonces un 3y menos 8 menor o igual que 10. Y ahora otra vez volvemos a aplicar la propiedad de la igualdad. Aquí el detalle es que no podemos hacer tantas veces la operación inversa como lo que hacíamos en las ecuaciones, porque es más, más lo que se debe de hacer, ¿no? Entonces, aplicamos la propiedad de la igualdad nuevamente y ahora díganme cuál es la operación que debo de hacer en ambos miembros de la ecuación. Entonces, así como me dijo su compañera, lo que debo de hacer es sumarle 8. Acuérdense que estoy pensando en operación inversa. Entonces, para que ese menos 8 no esté, debo de sumar 8 en el miembro izquierdo y debo de sumar 8 en el miembro derecho. Y por lo tanto, al hacer esa propiedad de la igualdad, me va a quedar solamente 3y en el miembro izquierdo menor igual. Y ya sabemos que entre estos dos, pues debo de aplicar la respectiva ley de la suma. Entonces, aplicamos la ley de la suma, aplico la ley de la suma y me va a quedar que esto es 18. Y otra vez, nuevamente, tengo que pensar en operación inversa para saber cuál es la operación que voy a hacer. Díganme por qué tengo que hacer entonces ahora nuevamente por propiedad de la igualdad. Es la misma operación que se hace en el miembro izquierdo y en el miembro derecho. Y entonces divido entre 3 y divido entre 3. De tal manera que ahora me va a quedar que la incógnita es menor o igual a 6. Y con eso ya concluimos el, lo que fue la desigualdad. Y acuérdense, lo que hay que hacer ahora es expresar el resultado. Entonces dibujo mi recta numérica, asigno el valor que va a ser 6 y entonces miro el símbolo. Y al mirar el símbolo, díganme la incógnita cómo es con respecto al 6. ¿Es más chica o más grande? Más chica. Más chica. La que me dijiste más chica, ¿qué número de lista tienes? 21. 21. Sale bien. Y aparte de eso, espérenme. Ajá. Vamos a admitir a más. Ya están admitidos. Y aparte de eso, ya me dijeron que es la más chica. ¿Por qué es la más chica? Pues porque el cocodrilo aquí está diciendo, ¿no? El cocodrilo aquí dice que se está comiendo a la más chica. ¿Y la más chica dónde está? ¿A la izquierda o a la derecha? Izquierda. ¿Quién dijo izquierda? Esta. Por lo que aquí me menciona el cocodrilo. Acuérdense que el símbolo es como de un cocodrilo, ¿no? Y siempre se come al grande y no se come al pequeño. Entonces aquí me estoy dando cuenta que la Y es la más chica, la incógnita es la más chica. Y eso me lleva entonces a saber que todo va a estar del lado izquierdo. Y si está del lado izquierdo, entonces debo de ubicar aquí un paréntesis o debo de ubicar un corchete. ¿Qué es lo que voy a escribir entonces? Listo, entonces yo sé que aquí debe de ir un corchete porque habíamos dicho que si está el menor igual, por el hecho de estar el igual,
debe de ser un corchete. Entonces ya puedes expresar el resultado, y el resultado, como lo habíamos marcado ayer, es, como viene de la izquierda, quiere decir que viene desde menos infinito. Ya hemos dicho que en el menos infinito es un paréntesis, porque yo no sé exactamente dónde está el menos infinito. Lo que yo sí sé es que este igual me marca que es exactamente en 6. Por eso, en 6 yo sí puedo escribir el corchete. Acuérdense que siempre es de izquierda a derecha. Primero se escribe el de la izquierda y luego se escribe el de la derecha. Eso va a ser siempre. Cuando ustedes lleguen a cálculo diferencial, les van a enseñar que es de abajo hacia arriba. Entonces primero se escribe el que está abajo y luego se escribe el que está arriba, cuando en el momento que están utilizando intervalos, y precisamente estos son los intervalos. No puedo decir miembro izquierdo y miembro derecho, porque tengo 3, y no se vale decir izquierdo, derecho, perdón, izquierdo en el medio y el derecho, ¿no? Simplemente hay que hacer la misma operación en todos los lados. Y entonces otra vez, bajo el concepto de propiedad de la igualdad, aunque propiamente no tengo igualdades, o sea, utilizo la base del concepto, dígame cuál es la primera operación que debo de hacer. Entonces es multiplicar por 3. ¿Por qué? Pues porque aquí está el 3. Entonces multiplico por 3, no solamente la parte del medio, sino también la parte de la derecha, perdón, de la izquierda, y también la parte de la derecha. Por eso les digo que ya propiamente no es propiedad de la igualdad. Y aquí dice la propiedad de la igualdad, pues hay que hacer todas las operaciones, ¿no? Y si hago todas las operaciones, entonces me queda un menos 12 mayor, como este 3 con este 3, pues me da la unidad, solamente me va a quedar el 4 menos 5t, y luego mayor o igual a la multiplicación de estos dos, que por ley de los signos, pues me queda un menos 36. Y otra vez volvemos a lo mismo. ¿Qué operación ahora debo de hacer? Dijeron que se tenía que dividir entre menos 5. Pero si se dan cuenta, cuando divido entre menos 5, se divide tanto al 4 como al menos 5. Entonces no estoy logrando el objetivo, que es dejar sola la variable, porque no puedo dividir el 4 entre menos 5. Otros me dijeron que le sumara 5, pero si le sumo 5, yo no le puedo sumar 5 a este, porque estos dos no son términos semejantes. En otras palabras, aquí le estaría sumando el 5 es al 4 y me queda 9. Algunos me dijeron también que tenía que dividir entre 4, pero si divido entre 4, el 4 está dividiendo a los 2, y por lo tanto este no lo estoy quitando, no está desapareciendo. Por eso debo de pensar en operación inversa. Y si se dan cuenta, el menos 5 está multiplicando a la t. Por eso ahí pensaría en una operación inversa que es menos 5. Pero como el menos 5 también afecta al 4, no puedo decidir que sea la operación menos 5. Algunos también me dijeron, vamos a sumar 4. Pero si sumas 4, pues no te queda el 0, te va a quedar 8. Por eso lo que dijo su compañero es restar 4, porque si tú restas 4 al 4, pues obviamente te queda 0, y al quedarte 0, ya nomás te queda el menos 5 por t. Por eso la operación adecuada es restar 4 en todos lados. Insisto, no puedo mencionar miembro izquierdo y miembro derecho. Y con eso, aplicando obviamente la ley de la suma, pues aquí me queda un menos 16 mayor o igual a menos 5t mayor o igual a menos 40. Y entonces, al igual que en las otras ocasiones, nuevamente tengo que aplicar la propiedad de la igualdad, porque la propiedad de la igualdad me va a llevar a que ya quede sola la incógnita. Entonces me dieron muchas respuestas. Lo importante es saber por qué no se puede. Sumar 40. Si yo sumo 40, acuérdense que se debe de sumar 40 en todas las partes que forman la inecuación. Entonces, si yo sumo 40 aquí, en lugar de dejar la incógnita sola, se complica, porque va a quedar menos 5t más 40. Por lo tanto, no puedo sumar 40. Lo mismo ocurre si yo quiero sumar 5, o yo quiero restar 5, o yo quiero restar 16, o yo quiero sumar 16. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la última, ¿no? De sumar 16 y sumar 16, aquí sí me queda 0. Pero no me interesa lo que está ocurriendo a la izquierda. Lo que me interesa es dónde está la incógnita. Y donde está la incógnita me va a quedar menos 5t más 16, y entonces se complica. Debemos de pensar en que la incógnita no tenga más que un coeficiente que sea 1. Eso fue lo que ya no les dije. Necesito coeficiente 1.
Y coeficiente 1 implica entonces que la incógnita quede sola. En realidad queda el coeficiente 1. Pero para que quede el coeficiente 1, la única manera, como me dijo su compañera, es dividir entre menos 5. Y si yo divido menos 5 entre menos 5, entonces ya logro que el coeficiente sea 1 y me quede la t. En otras palabras, que quede la t solita. Es un error decir la t solita porque en realidad hay un coeficiente 1. Pero sabemos que no se escribe el coeficiente. Por eso es, en el lenguaje coloquial, adecuado decir que quede sola. Fíjense cómo también algunos me dijeron que multiplicara. Si yo multiplico por 5, el 5 se multiplica por el menos 5 y me va a quedar menos 25t. O sea, no logro el objetivo que es dejar a la incógnita sola. Por eso hay que buscar que esta incógnita solamente quede con coeficiente 1. Por eso les digo que yo no puedo sumar porque no son términos semejantes, no puedo restar porque no son términos semejantes, sino debo de pensar en la operación inversa. ¿Cuál es la operación inversa a la incógnita? Pues la operación es una multiplicación. Por lo tanto, si la operación es una multiplicación, la operación inversa debe de ser la división. Por esa razón, divido entre menos 5, divido entre menos 5 y divido entre menos 5. Y entonces, al hacer la división entre 5, obviamente aquí también debo de aplicar la ley de los signos, que ahorita no la escribí. Por acá arriba debí de haber aplicado la ley de la resta, que tampoco la escribí. Pero bueno, se intuye que está en la propiedad de la igualdad. Y por lo tanto, cuando hago la división, pues al aplicar la ley de los signos, me va a quedar 16 quintos mayor o Profe, igual. Dime. en la donde puso la IRS, No lo había grabado. Aquí me recordaron que estaba estaba sin el igual y yo ya le había empezado a poner igual a todos, que fue una pequeña imprecisión. Y luego continuando con la explicación, aquí tengo un menos entre menos, por eso me da más. 16 entre 5 no se puede dividir, por lo tanto queda 16 quintos. Pero lo importante es que cuando hago esta división de menos 5 entre menos 5, me va a quedar la unidad y con eso estoy logrando que la t quede sola. Ya sé que es un error decir sola, porque en realidad tiene un coeficiente que es 1, pero viéndolo desde el punto de vista de escritura, pues solamente está la t. Sabemos que hay un coeficiente 1, sabemos que hay un número 0 que se le está sumando, pero en el momento que le escribimos solamente escribimos a la t. Lo demás lo debemos de tener por concepto. Y aquí tenemos un mayor igual, por leyes de los signos, pues resulta que me queda un positivo que tampoco se escribe, pero aquí se puede hacer la división, y si hago la división de 40 entre 5, pues sabemos que es un 8. Y entonces resulta que ahora sí yo ya puedo escribir el resultado, pero fíjense bien en el resultado. En el resultado primero analizo la pareja de la izquierda, y si analizo la pareja de la izquierda, resulta que debo de tomar como referencia al 16 quintos. Y si tomo como referencia al 16 quintos y sabiendo que el cocodrilo se va a comer al más grande, me doy cuenta entonces que la T es la pequeña. Y como la T es la pequeña, sabemos que los pequeños están en el miembro izquierdo. Y si están en el miembro izquierdo, pues ya lo único que me hace falta saber es que va a ser aquí un paréntesis, porque el paréntesis se utiliza cuando no está el igual. Eso quiere decir que para esta pareja el resultado está a la izquierda. Y entonces, ya que analicé la pareja de la izquierda, ahora voy a analizar la pareja de la derecha. Y en la pareja de la derecha resulta que tengo un 8. Por lo tanto, dibujo mi recta numérica, dibujo el 8 y ahora resulta que la incógnita es la más grande, porque el cocodrilo se come a los grandes. Y entonces los más grandes están a la derecha. Y como aquí hay un corchete, como aquí hay un símbolo de igual, entonces aquí necesito un corchete. Entonces fíjense cómo está la solución de la izquierda, que fue esta de aquí, y también está la solución de la pareja de la derecha, que es esta que está aquí. Pero yo no quiero soluciones aisladas, sino lo quiero todo en el mismo espacio. O sea, debe de haber una zona, esta zona y esta zona, donde las dos coincidan. Y esa zona donde las dos coincidan, esa va a ser la solución.
Entonces lo que hago es llevarlo a una sola recta numérica. Y en esa sola recta numérica debe de verse dónde está cubierta esta zona de la izquierda y dónde está cubierta esta zona de la derecha. Y donde las dos coincidan, esa va a ser la solución de la inecuación. Entonces empiezo a dibujar. Como referencia primero vamos a escribir al 8, porque sabemos que el 8 es un número entero y es como que más fácil entender dónde está el 8. Entonces vamos a imaginarnos que aquí está el 8. Y entonces el 16 quintos, si yo me acuerdo, 16 entre 5 me toca de a 3, aquí sobra 1 y luego escribo un 0 y me toca de 2. Entonces yo entiendo que por aquí está el 3.2. Recuerden que los números decimales no existen, se llaman expresiones decimales. Por lo tanto, en la recta numérica no puedo escribir un número que no existe y lo que escribo es el número racional. ¿Por qué hice la división? Porque en mi intuición de la primaria sabemos que el 8 es más grande que el 3.2 y por eso el 8 está a la derecha y el más chico está a la izquierda. Y por lo cual, con esa referencia que acabo de tomar, me acuerdo de lo que yo dije del 16 quintos. Y en el 16 quintos yo dije que la solución está a la izquierda. Y con respecto al 8, yo dije que con respecto al 8, la solución está a la derecha. Pero cuando analizo en qué parte de la recta numérica coincide esta zona con esta zona, se van a dar cuenta que no hay coincidencia, que no existe una sola intermedia. Por lo tanto, debido a eso, que no hay una zona donde coincidan las dos, entonces se va a decir que el resultado es un conjunto vacío. Ese cero tachado quiere decir que no hay solución, que no hay ningún número que cumpla con la inecuación que estoy planteando originalmente. Y ahí es donde cambia todo lo que yo sabía, porque originalmente sabía que solamente había una solución, eso fue en las ecuaciones. Posteriormente les expliqué que hay una región y esa región se llama intervalo, pero ahorita les acabo de dar a entender que para que se cumpla la inecuación se deben cumplir las dos partes, o sea, debe de cubrirse a ambas zonas y como no se cubren ambas zonas, entonces lo que ocurre es que tengo un resultado que es el conjunto vacío. En otras palabras, nunca en ningún momento se va a cumplir esta inecuación. Ya la resolví a través de todos los conceptos y la solución es que no hay ninguna zona que se cumpla. Ahí viene la diferencia con una ecuación que tiene un resultado, con una ecuación que se grafica y se interpreta y con una ecuación que me va a dar una zona donde se cumplan las inecuaciones. Ok, bueno, aquí me acabo de dar cuenta que cometí una imprecisión horrible, extremadamente, porque eso es conceptual y el concepto que les di ayer es que si tú vas a dividir entre un número negativo o vas a multiplicar por un número negativo, entonces el sentido de la inecuación cambia. En otras palabras, la imprecisión que cometí es que este sentido debe de cambiar y en lugar de ser mayor que, ahora va a ser menor que. Eso es lo que hace cuando hago una división entre un número negativo. Cambia el sentido de la inecuación. Acuérdense que el sentido parece, porque aquí parece que hay una flecha que va hacia la derecha y ahora parece que la flecha va hacia la izquierda. Por eso se le dice que cambia de sentido. No tanto porque el mayor o el menor tenga un sentido, ¿no? Solamente es por la forma de la flecha. Y lo mismo está ocurriendo en esta. En esta, al dividir entre un número negativo, entonces lo que debo de escribir es de manera diferente. Y con eso ya se afectó todo el análisis que habíamos hecho anteriormente. Y ahora lo que nos hace falta es saber cómo queda. Así como lo habíamos hecho ahorita, vamos a ver qué es tanto lo que cambió, ¿no? Porque ese cambio de el no haber considerado lo que les mencioné, pues va a hacer que todo el análisis sea diferente. Y ahorita vamos a verlo. Entonces, va de nuevo. Primero analizo la primera pareja. La primera pareja habíamos dicho que aquí tengo un 16 quintos. Pero ese 16 quintos, analizando el cocodrilo, me doy cuenta que la T es la mayor. Y al ser la T la mayor, eso implica que debe de estar a la derecha. Porque la T es la mayor porque el cocodrilo se come al más grande. Y entonces resulta que aquí debo de escribir un paréntesis. Ahora vamos a analizar a la otra pareja. Espérenme tantito porque llegó alguien más. Otra pareja. Y si analizo a la otra pareja, ahora quien debo de tomar de referencia es al 8. Entonces consideramos al 8
y el 8 me doy cuenta que por como está el cocodrilo se debe de comer al grande, y entonces implica que la incógnita es la chica, y como la incógnita es la chica, entonces debe de estar a la izquierda del 8. Y como aquí es un mayor igual, quiere decir entonces que aquí va a haber un corchete. Entonces analizo la parte de la izquierda, la pareja de la izquierda, y analizo también la pareja de la derecha. Y ya que haya analizado las dos parejas, entonces todo lo voy a ubicar en en una sola recta numérica. Ya habíamos dicho hace rato que 16 entre 5 me iba a dar a 3, perdón, a 3.2, y esto solamente es para entender que aquí está el 3.2 y acá está el 8, aunque habíamos mencionado que los números decimales no existen y por lo tanto aquí no puedo escribir 3.2, sino escribo 16 quintos y por aquí escribo el 8. 16 quintos está a la izquierda porque es 3.2 y de manera intuitiva entendemos que es más pequeño. Y entonces ahora sí, hacemos el análisis de lo que había visto por acá. Y para el 16 quintos habíamos mencionado que es lo que está a la derecha, todo lo que está a la derecha. Y ahora me voy con el 8. Le voy a cambiar de color solamente para fines didácticos. Y entonces aquí está el corchete, pero es lo que está a la izquierda. Y todo lo que está a la izquierda es todo lo que está por aquí. Entonces, ahora sí me doy cuenta con mis ojitos de la cara que hay una zona donde coinciden las dos. Y esa precisamente es el resultado. Por lo tanto, el resultado de la inecuación, disculpen, el resultado de la inecuación va a obedecer a esa zona común. Y entonces implica que el resultado es paréntesis en 16 quintos, coma, 8 con el corchete, donde coinciden las dos. Fíjense cómo en esta zona no coinciden las dos. Esta zona solamente es para la izquierda de 16 quintos. Y en esta zona tampoco coinciden los dos, porque solamente es a la derecha de 16 quintos. Y lo que se debe de buscar es la coincidencia de las dos. Lo que hicimos anteriormente que estuvo mal, también sirvió de referencia para saber que en algunas ocasiones las inecuaciones no van a tener solución. Y no fue malo, ¿no? Qué bueno que ocurrió, aunque cometimos la imprecisión, pero fue bueno que ocurrió para que analizáramos cuándo sí existe la solución y cuándo no existe la solución. Entonces, fíjense cómo esa imprecisión de no cambiar el sentido de la inecuación originó que pensáramos que no tenía solución, cuando en realidad, pues sí tiene solución esa inecuación. Vemos que en las inecuaciones siempre, siempre, siempre va a ser la propiedad de la igualdad. O sea, la misma operación que hago a la izquierda es la que hago en medio y es la que hago en la derecha. Y aunque propiamente no tengo una igualdad, porque no es una ecuación, es una inecuación, se puede decir que se conserva el mismo concepto. Entonces, así como me dijeron sus compañeras, ¿no? Entonces, lo primero que me doy cuenta es que esta división del 4 es de todo el numerador. Por eso, la operación que debo de hacer para que al final esta incógnita quede solamente con coeficiente 1, en otras palabras, quede la incógnita solita, porque no se va a ver el más y no se va a ver el 1 y no se va a ver el más 0, entonces debe de ser una multiplicación por 4. Entonces multiplico por 4 al miembro izquierdo, multiplico por 4, perdón, al en medio, al de la izquierda, y multiplico por 4 al de la derecha. Entonces eso me lleva a que pues tengo que aplicar obviamente la jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que hago primero, y de ahí me doy cuenta que hago la multiplicación del 4 por el 25, obviamente me da un 100, conservo el sentido de la inecuación porque no dividí entre el número negativo. Por jerarquía de operaciones primero hago la división, quedándome un 1, y un 1 por lo demás, pues sigue siendo lo demás, que es un 2 menos 3y, y conservo el sentido de la inecuación, hago la multiplicación que implica ley de los signos, y aquí tengo un menos 8. Y con eso ya logré que este 4 que dividía todo ya no esté. Estoy logrando que la incógnita, vuelvo a repetir, se quede sola, aunque sabemos que está un más 1 multiplicando la incógnita, también hay un 0 que se le está agregando, ¿no? Pero eso no se escribe. Entonces, díganme por favor. Y entonces, resulta que ahorita hubieron varias
situaciones que me dijeron, ¿no? ¿Cuál es la operación que debo de hacer? Pero recuerden que todo va encaminado hacia que la incógnita quede sola. Entonces, reviso las operaciones que están en la incógnita. La primera operación que está en la incógnita es una multiplicación. Entonces, yo pudiera pensar en que lo que puedo hacer es dividir entre 3. Pero si divide entre 3, dense cuenta que está dividiendo al 2. Y entonces yo no puedo hacer la división entre el menos 3 entre el menos 3 para que me dé 1. Por lo tanto, no puedo pensar en esa operación inversa. La otra operación es este 2. Pero acuérdense que no está restando 2, porque quien resta es el 3y. Se resta lo que está a la derecha. Por eso se llama minuendo menos sustraendo. El que se resta es el que está a la derecha, no el que está a la izquierda. Debido a esa razón, entonces entiendo que el 2 no está restando, sino lo que está haciendo es una suma. Y como está haciendo una suma, entonces lo que debo de hacer es restarle 2 para que este 2 menos este 2, como son términos semejantes, me quede 0. Y entonces ahora sí, ya queda más sola la incógnita. Sabemos que no es sola, vuelvo a repetir, pero lo importante es que quede la y, aunque en el contexto pues es diferente, ¿no? Entonces aquí sabemos que estamos aplicando la propiedad de la igualdad, y la propiedad de la igualdad me lleva a que resto 2 para que me quede aquí 0, debido precisamente a que estoy considerando que son términos semejantes. Y también aquí hago lo mismo en el miembro izquierdo y hago lo mismo en el miembro derecho. Obviamente ahí también debo de aplicar algo que se denomina la ley de la resta. Por lo tanto, al aplicar esos conceptos, entonces voy a obtener que aquí voy a tener un 98 mayor o igual, porque se mantiene el sentido de la inecuación. Acuérdense que no es propiamente un sentido, sino parece que hay una flecha hacia la derecha. No es que tenga sentido, solamente es la apariencia. Aquí este menos 2 me da un 0, por lo tanto ya nada más obtengo el menos 3y, se sigue manteniendo el mayor, y aquí se aplica ahora la ley de la suma. El aplicar la ley de la suma, resulta que se suman los dos números y se deja el signo que predomina, por lo tanto tengo un menos 10. Y otra vez vuelve a hacer lo mismo, voy a aplicar la propiedad de la igualdad. Lo que debo de hacer es dividir entre menos 3, se ve luego, ¿no? Aquí hay una multiplicación, pues ya no hay tanto pleito. Voy a dividir entre menos 3, lo que hago en la parte de la izquierda, la parte del medio y la parte de la derecha. Pero lo que tiene más importancia es que este sentido de la inecuación debe de cambiar, al igual que el otro. Así que los dos los vamos a cambiar. Por lo cual, lo que estoy aplicando nuevamente es la propiedad de la igualdad. Y de ahí, pues obviamente viene la ley de los signos. Y lo más importante es que se debe de cambiar el sentido de la inecuación. Eso no es un concepto, solamente lo estoy escribiendo para que sepan que se debe de hacer ese cambio, ¿no? Entonces aquí si quiero dividir, pues no puedo, porque el 98 no es múltiplo de 3, entonces me queda menos 98 tercios, cambio el sentido de la inecuación, entonces en lugar de ser mayor, ahora va a ser menor o igual. Esta división sabemos que me da la unidad, pero no voy a escribir el 1y, solamente voy a escribir la y. Este sentido de la inecuación cambia, entonces ahora va a ser un menos, y aquí al aplicar la ley de los signos, pues me va a quedar un más 10 tercios. Y ahora sí, con eso yo ya puedo hacer el análisis. Entonces, para saber exactamente dónde está, pues pudiera hacer la división, pero no tiene sentido porque este es negativo. Y como es negativo, sabemos que está a la izquierda. Y como este es positivo, está a la derecha. Entonces, aquí no tiene sentido hacer la división como lo que hicimos hace un momento. Acuérdense que el día de ayer había un ejercicio donde había una raíz cuadrada y muchos de ustedes hicieron la raíz cuadrada, pero no tenía sentido hacer la raíz cuadrada porque era un ejercicio. Acuérdense que en los ejercicios no hay que hacer ni las divisiones ni las raíces, solamente en los problemas. Y sabemos que todos los problemas tienen un enunciado, o sea, todos los problemas tienen una aplicación de física, de química, de la vida cotidiana, de lo que sea, ¿no? Entonces, en los problemas sí hay que hacer las raíces cuadradas y sí hay que hacer las divisiones. Pero en los ejercicios que no son aplicaciones, ahí solamente hay que expresar números irracionales o números racionales, para que ya me vaya quedando clara esa situación. Entonces, analizo la primera pareja, escribo el menos 98 tercios, y como el cocodrilo se come al grande,
sabemos que el resultado está a la derecha, porque este es el grande porque se lo come el cocodrilo. Y como aquí tiene un igual, sabemos que entonces esto es un corchete. Y por lo tanto es toda la parte de la derecha. Ahora vamos a analizar la otra pareja. Y si analizo la otra pareja, tomo de referencia al 10 tercios. Y del 10 tercios me doy cuenta que la incógnita es la más chica porque se come al más grande, que es 10 tercios. Y por lo tanto, la más chica está a la izquierda. Y como no tiene el igual, perdón, solamente es un paréntesis. Entonces es toda la parte de la izquierda. Y ahora vamos a juntar los dos en una sola recta numérica. Sabemos que el menos 98 tercios debe de estar a la izquierda del 10 tercios porque el 10 tercios es positivo, solamente por eso. Entonces, ahora analizamos con respecto al 98 tercios, que dijimos que está a la derecha, y a la derecha es todo esto, y con respecto al 10 tercios es un paréntesis, y es lo que está a la izquierda, que es todo esto. Por lo tanto, la región donde coinciden las dos es la intermedia, y ahora sí ya puedo decir que la respuesta de la inecuación es corchete menos 98 tercios, coma 10 tercios. Ya no, pero aquí es paréntesis. Y ese es el resultado de la inecuación. ¿Sale bien? Ok. Bueno.